Hola chicos, bueno, hoy lo que vamos a ver en este video es números complejos, ¿sí? Que es un tema que nos quedó pendiente del año pasado, así que bueno, es fácil, vamos a aprovechar de verlo ahora en esta instancia que nos toca vivir, una instancia virtual, ¿sí? Acá tenemos la primera hoja del documento, que yo se las dejo así para que lo observen por si hay algo que no entendieron, yo les dije que tuviesen paciencia, ¿sí? Porque lo que estaba en color no se iba a ver bien en el documento, así que bueno, acá está expresado. Vamos a ir resumiendo todo lo que aparece acá. Vieron que ustedes las raíces cuadradas, las raíces de índice par, por ejemplo, la raíz cuadrada de 9, la raíz cuarta de 16, bueno, todo eso tenía resultados, ¿sí? En los números reales. Pero ¿qué pasaba si queríamos calcular la raíz de menos 9? ¿Sí? Acuérdense que yo les decía que en los reales no tenía solución, porque no hay un número que multiplicado 2 veces por sí mismo me dé menos 9. ¿Sí? Porque la raíz de 9 es 3 y menos 3, si se acuerdan que tenía dos resultados. ¿Por qué? Porque 3 por 3 me da 9 y menos 3 por menos 3 también me daba 9. En los dos casos me daba 9 positivo. Pero si yo quiero calcular la raíz cuadrada de un número negativo, no había solución en los reales. Eso es lo que yo les decía, ¿sí? Pero sí hay solución en otro campo numérico que se llama números complejos, justamente. Y para eso, ¿sí? Aparece un nuevo número. Ese nuevo número se llama i. ¿Pero cómo, profe? Si es una letra. Bueno, es un nuevo número, ¿sí? Cuyo cuadrado es igual a menos 1. O sea, i al cuadrado es igual a menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos con la raíz de menos 9. ¿Sí? Si nosotros transformamos eso en un número, por ejemplo, en la multiplicación de dos números, menos 9 es lo mismo que yo haga 9 por menos 1. ¿Sí? En una multiplicación podíamos distribuir la raíz, ¿sí? Es decir, calculábamos la raíz de 9 y calculábamos la raíz de menos 1. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? La raíz de 9 sabemos que es 3, ¿sí? Y en realidad más menos 3, por lo que habíamos visto acá arriba, ¿sí? ¿Y qué pasa con i? Con menos 1, perdón, ¿sí? Menos 1 era lo mismo que i al cuadrado. Entonces yo este menos 1 lo voy a reemplazar por i al cuadrado. ¿Qué pasa? Potencia con raíz cuadrada se simplifican y me queda que la raíz cuadrada de menos 9 es más menos 3i. ¿Sí? Este es todo el procedimiento para calcular la raíz de un número negativo. Vamos a lo simple, a lo rápido. Supónganse que tienen la raíz cuadrada de menos 25. Bueno, ustedes ya saben que la raíz cuadrada de 25 es 5 positivo, más menos 5, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como hay un menos adelante, no hay solución en los reales, hay solución en los complejos. Los complejos, ¿con qué número lo representábamos? Con el i, con la letra i, mejor dicho. Así que a eso le agregamos i. Y ese es el resultado de una raíz cuadrada en donde su base es negativa. Vamos a otro ejemplo. La raíz cuadrada de menos 16 es más menos 4i. ¿Sí? La raíz cuadrada de menos 4 es más menos 2, o 2i, perdón. O sea, calculamos la raíz común, como ya la conocemos positiva, y a eso le agregamos la i, ¿sí? De número de parte imaginaria. Bien, ¿cómo expresamos un número complejo? A todos los complejos se los llama z. Lo que hacemos es, entre un complejo y otro, lo que hacemos es diferenciarlo con un subíndice. Por ejemplo, z1 o por ejemplo z2, ¿sí? Son complejos diferentes, ¿sí? Varían en sus números, que ahora lo vamos a ver cómo son, y esa distinción, ¿sí? Esa diferencia de números la hacemos con los subíndices. Por ejemplo, un número complejo se lo puede nombrar, mejor dicho, como par ordenado, ¿sí? Donde el primer número es el componente real y el segundo número es el componente imaginario, ¿sí? O también se lo puede llamar en forma binómica. Todo esto lo tienen anotado en el documento, ¿sí? Esto es un breve repaso. En forma binómica, o sea, binómica, dos términos, ¿sí? Por ejemplo, A más b, donde a es el componente real y b es el componente imaginario, pero para diferenciarlo, a ese número le vamos a agregar la i de imaginario.
puede ser A más BI o también puede ser A menos BI, ¿sí? Vamos a ejemplos numéricos para que entiendan. Tenemos el complejo 1, Z1 igual 3 más 2i, ¿sí? Si esto yo lo quiero escribir, acá está escrito en forma binómica. Si yo lo quiero escribir en forma cartesiana o de par ordenado, esto sería Z1 igual, entre paréntesis, el primer número va a ser el componente real, que es 3, y el segundo número va a ser el componente imaginario, que es 2. No hace falta, no tengo que ponerle la i de imaginario, porque se da por sentado de que el segundo número es el imaginario, ¿sí? Entonces acá tenemos escrito en forma binómica y acá en forma cartesiana o de par ordenado. Esos números se representan en el plano, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para representarlo? X, el eje X son los reales, ¿sí? Los números reales. Y el eje Y asocien Y imaginario. En el eje Y se van a representar siempre los imaginarios. Entonces yo quiero representar este punto, 3, 2, o este complejo, 3 más 2i. Salgo del 3 de los reales y voy hasta el 2 de los imaginarios, ¿sí? Ahí tengo el complejo Z1, ¿sí? Que se lo suele representar con una flechita y la punta de esa flecha es el punto justamente en el que me dieron las coordenadas. Bien, a esa flechita se la suele llamar vector, ¿sí? Tiene un origen y tiene el extremo, la punta de la flecha, que es justamente donde está ubicado el punto, ¿sí? El complejo. Ahora, si yo quiero saber cuál es la longitud de ese vector, qué distancia hay, ¿sí? Para eso se calcula el módulo de z, ¿sí? Fíjense que ¿qué se forma? Un triángulo rectángulo, ¿sí? En donde la flechita es la hipotenusa y en donde los lados del triángulo, o lo que antes llamábamos catetos, ¿sí? Los catetos son justamente las componentes del número complejo. Entonces, para poder calcular el módulo, acá está la formulita, pero tal vez no la vean bien en el documento, para poder calcular el módulo se lo representa con esa letra, ¿sí? Módulo de z, ¿sí? Es igual a la raíz cuadrada de la componente real al cuadrado más la componente imaginaria al cuadrado. ¿Sí? En este ejemplo tenemos 3 y 2. Así que el módulo de ese vector, ¿sí? Va a ser 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿sí? El módulo de ese vector va a ser la raíz cuadrada de 9 más 4, o sea, la raíz cuadrada de 13. ¿Sí? Y como me da un número irracional, ¿sí? Porque yo tengo raíz de 13, es un número irracional, ¿por qué? Porque tiene infinitas cifras decimales no periódicas, no tiene fin esto sigue, continúa, este es el espacio que me brinda la calculadora, pero este número sigue, por lo tanto lo voy a dejar expresado así con la raíz, ¿sí? Cosa que cuando yo escriba raíz de 13 en la calculadora para hacer determinada cuenta, me va a tomar todo el número, ¿sí? Aún los que no aparecen acá en la pantallita de la calcu, ¿sí? Eso para poder calcular el módulo, ¿sí? Y a su vez, si ustedes se fijan un poco más abajo en la hoja del documento, hay un ángulo, ¿sí? Un ángulo que está determinado entre el cateto del triángulo rectángulo y el vector, ¿sí? Ese ángulo también se calcula, ¿sí? Ese angulito que tienen ahí. ¿Cómo van a hacer para calcularlo? Bueno, para eso van a tener que aplicar las razones trigonométricas que más adelante se los explico. Así no los mareo tanto. Vamos a continuar, ¿sí? Así no los mareo tanto. Vamos a continuar con la parte del documento que dice complejos conjugados. ¿Qué pasa con el complejo conjugado? Esa rayita que aparece arriba de la Z, que en un cuadrito ustedes lo tienen que hacer. Bueno, es cambiarle el signo a la parte imaginaria. Por ejemplo, ustedes tienen el Z2 igual 9 menos 5i. ¿Sí? Bueno, el conjugado de Z2, ¿sí? Se le pone la rayita arriba. Cada vez que aparece esa rayita arriba es porque me habla de conjugado. El conjugado de Z2 es ese mismo número, pero cambiado de signo la parte imaginaria. Es decir, que si antes era 9 menos 5i, ahora es 9 más 5i. Y ahí tenemos un complejo y su conjugado.
Bueno, retomando el ejemplo anterior, ¿sí? Que teníamos el complejo 3 más 2i, ¿sí? Cuando representábamos el vector, nos queda un triángulo rectángulo, ¿sí? Ya sabemos cómo determinar el módulo de ese vector y ahora quiero saber cuánto mide ese ángulo agudo, ¿sí? Siempre partiendo de los reales y en dirección antihorario. Bueno, ¿cómo hago para determinar este ángulo? ¿Qué razón trigonométrica me relacionaba este cateto, que al estar pegado a este ángulo es el cateto adyacente, y este cateto, que al estar enfrentado al ángulo se llamaba cateto opuesto? ¿Sí? La razón trigonométrica que me permitía encontrar el valor del ángulo, ¿sí? En este caso era la tangente, ¿sí? Tangente de alfa es igual a opuesto sobre adyacente. En este caso alfa se va a llamar phi, ¿sí? Tangente de phi es igual a opuesto, que en este caso mide 2, sobre adyacente, que en este caso mide 3. O sea, en fórmulas generales para encontrar el ángulo en un número complejo, la fórmula es esta. Tangente de alfa es igual a b dividido a. El imaginario siempre va arriba y el real siempre va abajo. Vamos a este caso entonces. Esta es la fórmula, ¿sí? Recuérdenla, anótensela. Tangente de alfa, tangente de phi, porque en este caso estamos hablando de phi. Tangente de phi o del ángulo que aparezca, tangente de phi es igual a b sobre a. Imaginario sobre real. Vamos ahora a seguir este ejemplo, ¿sí? La tangente, yo la tengo que pasar al otro miembro. Me queda phi solita de este lado y la tangente pasaba al otro lado anteponiendo la palabra arc. Arc, tangente de 2/3. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Porque la calculadora capaz, depende, alguna calculadora me puede sacar shift tangente o arc tangente de 2 y a ese resultado dividido 3. Y yo lo que tengo que sacar es el arco tangente de todo ese número, ¿sí? ¿Cómo hacíamos en la calcu? ¿Sí? Apretábamos la tecla shift, tan, y aparece tan a la -1, ¿ven? Eso es shift tangente o arc tangente, escrito en la calculadora. Paréntesis, 2, ABC, 3. Cierro paréntesis, aprieto el igual y ese número con decimales le voy a aplicar la tecla de grados, minutos y segundos. ¿Sí? Por lo tanto, este ángulo es de 33 grados. Ese ángulo es de 33 grados, 41 minutos, 24,24 segundos. Y así es como calculan el ángulo que corresponde, ¿sí? Recuerden, esta fórmula, tangente de phi es igual a b sobre a, imaginario dividido real. ¿Estamos? Bien, en otro videito ahora explico cómo escribir la forma polar y trigonométrica.